Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, hermanos, compañeros. Como todos los martes, pues les traigo unas pequeñas enseñanzas, unas pequeñas reflexiones, llámenla como ustedes quieran. Eh, y en esta ocasión les traigo una con el tema Buscando a Dios en todo tiempo, ¿verdad? Y esperando que sea Dios dando el crecimiento, que sea el Espíritu Santo convenciéndolos, ¿verdad? De pecado, de juicio y de justicia, para que su, sus vidas pues vayan teniendo un cambio respecto a la relación con nuestro Creador, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. El pasaje base se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 22 al 24. Quisiera tener una pequeña oración para que sea Dios dándonos el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia eh, para poder interpretar bien su palabra. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, mi Dios. Hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Padre. En esta ocasión te vengo agradeciendo, mi Dios, a ti por la oportunidad que tú nos das de estudiar, de meditar, de atesorar, mi Señor, tu palabra, Padre, que es la que nos da testimonio de ti y de tus obras, mi Dios, pidiéndote que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y que pueda, Padre, generar ese cambio en nuestra vida, mi Dios. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y dice la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 6, del 22 al 24. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. El contexto de todo esto es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en el mismo capítulo, en el capítulo 6, ¿verdad? Y la fama que estaba teniendo Jesús hacía que muchas gentes, personas, le siguieran, ¿verdad? Vemos en el capítulo 6, versículo 2, dice la palabra del Señor, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos, ¿verdad? Al día siguiente de este milagro, la multitud vio que Jesús no estaba ni sus discípulos, entonces entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, ¿verdad? Y esta es la frase que me llama mucho la atención, buscando a Jesús, ¿verdad? Y habrán infinidades de motivos por las cuales busquemos a Jesús. Era una multitud de personas en la cual habían enfermos, cojos, ciegos, endemoniados, ¿verdad? Etcétera. Y creo que hoy en día, en este tiempo, no es la excepción, ¿verdad? Personas con diversos problemas, enfermedades, tribulaciones de cualquier especie, ¿verdad? Y esto me lleva a hacerme otra pregunta, ¿verdad? Que si es bueno buscar a Jesús en todos estos problemas, en todas estas enfermedades,
en todas estas tribulaciones, en todas estas aflicciones. Así como esa gente en esa época buscaban a Jesús en medio de muchas aflicciones, hoy en día las personas claman a Dios en medio de sus aflicciones, ¿verdad? Dice el Salmo 34, 19, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. También el pueblo de Israel pasó aflicciones en el desierto. Pasó muchas aflicciones en el desierto. Ahora, ¿podrá el impío, el pecador, tener aflicciones? Y claro que sí. Tendrá aflicciones por causa de sus pecados. El que fornica tendrá aflicciones. Y dice la Biblia que el que fornica contra su propio cuerpo fornica. El adúltero tendrá aflicciones, tendrás pruebas, tendrás problemas, ¿verdad? El borracho tendrá aflicciones. El mentiroso tendrá aflicciones. Todo el que practica el pecado tendrá aflicciones. Sufrirá enfermedades, lo correrán de su trabajo. Se le morirá algún familiar, tendrá algún tipo de accidente, tendrá problemas en sus matrimonios y muchas otras cosas más. Y buscarán a Dios en sus aflicciones. Puede ser que sí. Puede ser que algunos sí busquen a Dios. Y puede ser también que otros no se acuerden de Dios. Pero cada uno lo sabrá. Hace 3 años, más o menos, el mundo entero estuvo al punto del colapso por una enfermedad que todos conocemos. ¿Cuál fue? Y que cobró la vida de millones de personas, ¿verdad? ¿Tú padeciste de esa enfermedad? ¿Estuviste afligido por esa enfermedad? ¿Sentiste que te morías? ¿Sentiste que te faltaba el aire por esa enfermedad? Muchos clamaron a Dios, buscaron a Jesús en medio de esa aflicción. Vimos a muchos conocidos y familiares morir por esta enfermedad. Tú sabes que sí. Tal vez tú que me estás viendo pasaste por esta aflicción o algún familiar, ¿verdad? Y si todavía estás con vida, es por la infinita misericordia y gracia del Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Está todavía la pregunta, ¿es bueno buscar a Jesús en medio de las enfermedades, ¿verdad? En medio de los problemas económicos, en medio de los problemas matrimoniales? Si te han despedido de tu trabajo, ¿verdad? ¿Has buscado a Jesús en medio de todo eso? ¿Verdad? La respuesta es sí. Tal vez Dios te ha respondido en tu oración, en su infinita misericordia, y eso es bueno. Es bueno clamar a Dios en medio de las aflicciones, de las tribulaciones, en medio de los problemas. Pero ¿sabe cuál es lo malo? Olvidarse de Dios. Y más cuando sabes de dónde te ha sacado. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 8, del 11 al 20. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos
que yo te ordeno hoy. No suceda, dice la Biblia, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tú vieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová tu Dios. Si ya te olvidaste de Dios después de tu aflicción, es síntoma de que tienes un corazón orgulloso, soberbio, que por dentro tú dices: no necesito a Dios. Pero miremos qué nos dice el versículo 2 y 3 del mismo capítulo 8. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El que guarda los mandamientos del Señor, ese es de Él. Ese es el humilde, el manso. Ese es el que va a perseverar y no se olvidará de Dios, el que guarda sus mandamientos. Dice el versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber. Ese es el objetivo de todas las aflicciones, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ese es el objetivo de todas estas aflicciones. Saber que no solo de pan vivirá el hombre. Saber que nuestra confianza no está en nuestro dinero, no está en doctores, no está en presidentes, no está en los jefes, no está en nuestras propias fuerzas, sino que nuestra confianza debe estar 100% en lo que sale de la boca de Jehová, ¿verdad? Dice: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La Biblia es todo, la Biblia es todo lo que sale de la boca de Jehová. Pero miremos
¿verdad? Con la Biblia, lo que Pablo nos dice en su segunda carta, capítulo 7, perdón, del 9 al 10. Y dice, ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayan sido contristados, dice, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte, suicidio, la misma que causó la muerte en Judas Iscariote. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Esta fue la que causó vida en el apóstol Pedro, cuando negó 3 veces al Señor. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Él es el que causa en nosotros arrepentimiento, el que nos hace ver a la cruz, el que nos hace ver a Jesús, y el que te dice que todos esos pecados Jesús te los perdona. Jesús nos perdona todos esos pecados, llámense como se llamen: fornicación, adulterio, mentira. Todos los pecados nos los perdona nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por todos, no solo por uno ni dos. Él murió por todos nuestros pecados. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos, o el que nosotros merecemos. Él fue vituperado, escupido, despreciado, desechado. Él fue el varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, azotado, sufrió todos nuestros dolores, herido por Dios, abatido. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53. Y que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos, conforme está escrito. Esa es nuestra esperanza. Cristo resucitado. Él dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dijo nuestro Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos los que han creído en esa obra redentora y ya murieron, tendrán vida, vivirán, porque nuestro Señor es la resurrección. Ahora, el que cree en Él, ahorita, porque dice la Biblia también que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Tú estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Si tú crees en el Señor Jesús, tú vendrás a tener vida.
y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Examínate, mi buen amigo, compañero, hermano. Examínate qué está causando esa aflicción que estás pasando. Si arrepentimiento para vida o arrepentimiento para muerte. Arrepiéntete. Cree en Jesucristo. Dale stop a tu vida y vuélvete a Dios. Ese es el significado bíblicamente de arrepentimiento. Detenerte de esa vida que estás llevando. Detenerte, dar un giro de 360 grados y volverte a Dios. Dice Proverbios capítulo 3 del 11 al 12, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Volvámonos a Dios. Ya no hagas caso omiso al llamado que Dios te hace. A Adán, Dios le dijo en Génesis: Adán, ¿dónde estás tú? Mas, dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Adán, después de haber pecado, Dios le llamó y dijo: ¿dónde estás, Adán? Hoy te dice Dios: ¿dónde estás tú? Ven a Jesús, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Es cierto, vamos a seguir teniendo esa aflicción, vamos a seguir teniendo pruebas y tribulaciones, pero sabemos que la vamos a tener por causa de Jesucristo, y aunque muriéramos, vamos a tener vida eterna y vida en Él. Es cierto que tu familia te van a perseguir unos y otros, pues van a sentirse orgullosos del cambio que Dios está haciendo en tu vida. Tú puedes hacer la diferencia en tu familia, aunque te digan religioso, pero la salvación no te la van a dar ellos. La salvación está en Jesucristo, nuestro Señor. Yo te animo, amigo, que reconsideres de dónde Dios te ha sacado, de una enfermedad, de un problema, y mires o hagas caso a ese llamamiento que Dios te está haciendo. En el nombre de Jesús, yo te digo eso. Oremos. Padre, buen Dios, que estás en los cielos, gracias te doy, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das de leer, de meditar en tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, que des el crecimiento correspondiente, mi Dios.
seas tú, Padre, dándonos el conocimiento, el entendimiento de tu palabra. Sabemos que tu palabra nunca llega vacía, mi Dios. Te lo pedimos, Padre. Toca esos corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén.